Introducción al conocimiento humano. La Ceja, Antioquia. 12 de enero 2020. Mensaje número 2. Reseña biográfica. Nací en el hogar que conformaron mis progenitores Moncho y Lola, hace ya más de 100 años. Ellos eran campesinos, agricultores, originarios de familias tan numerosas como de sanas costumbres, bien criados, de clase media, muy respetuosas, de pocas escuelas, más profundamente respetuosas. Fuimos 10 hijos, con una crianza ejemplar como ninguna, se podría decir, envidiable, en el lenguaje popular. Así, y pobres, con tremendos sacrificios, inenarrables, algunos de mis hermanos se doctoraron como médicos, ingenieros, asesores, pequeños industriales, etc., mas siempre supieron guardar esa excepcional línea de sencillez, humanismo y respeto, como buenos cristianos. A la fecha, de aquella familia tan férrea, sencilla, y cristiana, solo sobrevivimos 2, el suscrito, bordeando ya los 100 años y mi única hermana un poco menor, matrona de una distinguidísima y culta familia. Por último, a fin de no fatigar a mi amable lector, si bien mi accidentada vida fue de un necio, en mi carrera de arrepentimiento, se prendió en mí el foquito gnóstico, y así como mi vida en sí fue una vergüenza humana, también en este caminar del arrepentimiento, la ley divina permitió que asistiera, entre la pléyade humana, al cósmico banquete, última cena del superhombre y gran avatara, Cristo Rojo de Acuario, Maestro Samael Aun Weor, celebrado en el Supremo Concilio Ecuménico y Congreso Gnóstico Cristiano Universal, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, entre los días 27 de octubre y 4 de noviembre de 1976. Y ahora hablo pues de lo que puedo hablar, de lo que me han enseñado mis grandes maestros en su salvadora y ejemplar doctrina, la que nos enseña verdaderamente a vivir. Jorge Vélez Restrepo. Canal youtube@yahoo.es. Capítulo primero. Los cuerpos, o vehículos. Como lo vimos en el mensaje 1, para que la misma vida se manifieste, se requiere de medios propios, vehículos, cuerpos, de donde podemos entender que tanto el átomo, como la estrella, son cuerpos, y así todo el reino de la creación o manifestación de la vida. Podemos igualmente ver que cada cuerpo en la manifestación empieza, o surge, de su semilla, de la más pequeño de ella misma, y crece, se desarrolla, sufre el proceso de la transformación en sí misma. Así podemos evidenciar cómo de un granito de maíz, sale la planta del maíz. De una semilla, o frutica de naranja, nace el árbol del naranjo. Como de la semilla o fruta de un aguacate, sale el árbol de aguacate. O bien, del semen de un perrito, nace otro perrito. De un huevo fecundado de una gallina, nace un pollito. O bien, del semen de un hombre, nace otro hombre. Pero debemos observar claramente que en este proceso de la transformación, de semilla a cuerpo, se dan 3 hechos definidos claramente en sí. Primero, que la semilla en sí, como tal, muere. Segundo, que algo nuevo de esa semilla nace a medida que se va muriendo. Y tercero, que todo conlleva un sacrificio en sí de lo que era como semilla sin trabajarse aún. Y es aquí, justamente aquí, donde se da el tremendo misterio de la alquimia, de la transmutación sexual. Capítulo 2. Primero lo primero. Antes que todo debemos entender que este cuerpo en el que nos manifestamos no es el hombre, pues es simplemente una máquina orgánica con 5 sentidos, resultante de la unión sexual de un hombre y una mujer sexualmente. De la unión de un espermatozoide masculino y un óvulo femenino, normalmente. De allí nace el cuerpo. Esta máquina orgánica con 5 sentidos, equivocadamente llamado el hombre, y bautizado oficialmente como tal. Este organismo de maravillas, le fue dado por la ley divina, Dios, o como tú puedas llamarlo, a la esencia, Buddhata, o chispa divina, para que en él se integrase, desarrollase, el alma del hombre propiamente, el que dicho de paso, tiene 12 sentidos, o sea, los 5 sentidos de la máquina orgánica, más los 7 que integrarán al hombre real, a saber, la clarividencia, el traslúcido, la intuición, el oído mágico, la autoobservación psicológica, la telepatía, la percepción instintiva de las verdades cósmicas, como también muchísimas otras facultades.
El hombre propiamente, solo aquel que ha creado después de supremos sacrificios y esfuerzos voluntarios, sus propios cuerpos existenciales del ser, tal y conforme se enseña en la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro Avatara, Maestro Samael Aun Weor, a toda la humanidad. El hombre en sí, el real y verdadero hombre nace, como el mismísimo Dios, ángeles, arcángeles, serafines, tronos, potestades, virtudes, etcétera, etcétera, de su propia semilla o gene, de ahí el Génesis bíblico. Capítulo 3. El nacimiento. Segundo, hablar de estos temas es muy difícil y hasta riesgoso de confundir a otro debido a la susceptibilidad y el tremendo escepticismo que a través de tantísimos años han establecido en nosotros tantas corrientes del pensamiento, de donde aquello de la Torre de Babel y la confusión de lenguas. No obstante, iremos al grano por amor a la humanidad. Nos toca pues tomar de las escrituras sagradas, como autoridad máxima del tema, y consultar en el capítulo 3 de San Juan, lo que el propio nuestro Señor Jesús de Nazaret responde a ese principal de los judíos, llamado Nicodemus. Capítulo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche, y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. 3. Respondió Jesús, y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. 4. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego, para salirnos de ese limbo que plantea Nicodemus, y en consideración a la ley de la selección de la misma naturaleza cuando dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, hemos de entender por fuerza, como la misericordia divina siempre nos envía un Salvador, un Avatara, un mensajero, un profeta, para que en su doctrina se mantenga el auxilio divino del cielo a fin de que alguien pueda salvarse, por su sacrificio íntimo, de este laberinto de angustia, pecado, dolor, y muerte, en que existimos porque a pesar de que la vida se da dentro de las mismas leyes en todo el infinito, se nos presenta como en la parábola del sembrador. Nos toca pues recibir de cada profeta que nos envía el cielo, su mensaje, o doctrina en su tiempo, y no estancarnos allí porque todo, absolutamente todo, incluidos nosotros mismos, y los mismos dioses, semilla de esa misma cosecha de hombres somos. Capítulo 4. Las esencias, budatas, o chispas virginales, como se les llama, no son propiamente las almas, espíritus, como se las llama en nuestra miserable y equivocada forma de pensar, sentir, y actuar, son simplemente la semilla de donde nace el hombre, puntual y con sabiduría divina, ya develada la parábola de nuestro Señor Jesús el Cristo en su época, y ahora develada, por nuestro superhombre, el Cristo rojo de Acuario, venerable Maestro Samael Aun Weor, en su doctrina gnóstica cristiana universal. Escúchelo bien. Cristiana universal. Mire usted, por favor, estas palabras de nuestro Señor el Cristo en su doctrina cristiana de su época. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Por lo que hoy, milagrosamente, nuestro Cristo rojo de Acuario, Maestro Samael Aun Weor, lo da así. Por el niégate a ti mismo. La muerte de nuestros defectos, yoes, o egos, en sus 3 factores de la revolución de la conciencia. El nacimiento alquímico, nacimiento segundo de la energía sexual, de toma tu cruz a cuesta cada día. Y tercero, el sacrificio por la humanidad doliente, o sea, sígueme.
Pero aquí, hermano, justamente aquí, es tan urgente, como necesario, ver las cosas como son y no con nuestro viejo modo de pensar, de ciegos, sordos, y mudos, es decir, despertando un poco de la terrible hipnosis colectiva de la intelectualización en que nos tienen esclavizados las infradimensionales fuerzas del abominable órgano cundartiguador, como lo veremos a continuación en el siguiente capítulo. Debemos entender claramente que Cristo es el fuego del fuego, es un estado de perfección absoluta en Dios, encarnable. Quien lo encarna, de hecho es Cristo en Cristo, de modo que Cristo no es un individuo ni humano, ni divino, sino alguien de esas perfecciones en Cristo, quien de hecho es Cristo. La doctrina de nuestro Cristo rojo de Acuario, Maestro Samael Aun Weor, su doctrina, la de la vía directa, va al estado Cristo, al superhombre Cristo, capítulo 5 de los estados confundidos nos enseña la sabiduría superior, o sea, el conocimiento objetivo, que lo bueno y lo malo, son dos caras de una misma cosa. Que en su lugar usan como lo correcto y lo incorrecto, de donde cada cosa estaría en su lugar. Y cada lugar en su cosa, con lo que de hecho desaparece el error. Como vimos en otras páginas, nosotros no somos el hombre, ni tampoco somos humanos. Al nacer cada criatura de nuestra especie, se nos registra con pelos y señales, bien como hombre, o como mujer. Empieza así pues el trabalenguas, esa nuestra infernal cultura que establece en toda la gente su forma equivocada de pensar, sentir, y actuar, de donde, se abre la puerta no solo a un conocimiento subjetivo, sino también a una intelectualización hipnótica, al desarrollo de un mundo sometido absolutamente a la materialista temporaneidad de la dualidad en la que se pierde toda la posibilidad del hombre, como señor y rey de la creación. Nos toca pues entender claramente que la manifestación de vida, o creación, requiere inevitablemente de vehículos, o cuerpos para darse, bien porque sean mineral, vegetal, o animal, o humano, como decimos, de la partícula, a la estrella. Así pues, cuando en ley se engendran, fecunda, gesta, y nace una criatura de nuestra especie, es un organismo al que se le llama una máquina orgánica. No es concretamente ni aún una persona, ni mucho menos un hombre, ni tampoco humano. Lo que nace es simple y llanamente una máquina orgánica a la que bien puede dársele un nombre, y aún registrarla. Lo que en la creación es tan perfecto que hasta el mismísimo Satán se esconde en la sombra. Esta máquina orgánica de perfecciones la crea nuestra madre natura particular para que allí anide su principio divino llamado la esencia, el Buddhata, la chispa virginal, y como su semilla de la que debe de nacer el hombre, su alma humana, y el mismísimo Hijo del Hombre, tal y conforme se estudia en el capítulo 3 de San Juan. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? 11 De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y solo entonces, seremos lo humano. Seremos un hombre con alma.
Alcanzado este estado, en principio, desaparecerá todo este basurero del mundo, incluido su ciencia, filosofía, religión, y arte. Busca el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Distingamos pues claramente que nuestro modo de pensar, sentir, y actuar, como el hombre, es falso, y por consiguiente toda la cultura que se nos inculca, desde la cuna hasta el sepulcro, es temporal, subjetiva, y perecedera. Por lo tanto se nos dice que somos inconscientes, que estamos dormidos, que despertemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya al entrar al kinder del conocimiento objetivo, o superior, vemos ciertamente que cada uno, como tal, es apenas un cuerpo, una máquina orgánica, a la que se registró y bautizó como Pedro, Juan, o Diego, y como tal se cultivó y escolarizó. Pero de la esencia en sí, del Buddhata en sí, del principio divino, de nuestra propia semilla en sí, de donde tiene que desarrollarse lo humano, el hombre en sí, de lo que soy. De eso, no se enseña nada. No sabe nada. Luego, somos realmente como un huevo podrido del que jamás nace el pollo. Así que se estableció en nosotros una cultura antropomórfica, de donde todo lo vemos, lo estudiamos, y lo juzgamos, así, a lo tangible, por los sentidos codificados de una máquina orgánica robotizada. Toda semilla cultivada, nace y crece. Toda criatura nace y crece. Todo niño nace y crece de suyo y conforme a leyes superiores, mas aquí ya se pueden distinguir y separar los estados, de las cosas, o cuerpos. Verbigracia. En el estado mineral, el fuego. En el estado vegetal, un árbol. En el estado animal, un perro, gato, caballo, etcétera, etcétera, etcétera. En el estado humanoide, el animal racional. En el estado humano, una esencia, un hombre. En el estado cielo, los ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que es erróneo y absurdo confundir los estados con los cuerpos. No obstante, los cuerpos preparados pueden encarnar los estados. Así no con nuestra forma bestializada que se nos implantó, vemos claramente que la paz, la felicidad, la verdad, la justicia, la libertad, el amor, Cristo mismo, como lo que llamamos Dios, son estados de perfección alcanzables, encarnables, de perfección, en la vida misma, y no, en ningún caso, conceptos, creencias, ni personas humanas, ni aún divinas, y mucho menos, muñecos de barro, latón, o hierro, ni lugares. Como se ve y se adoctrina en nuestra miserable y criminal cultura desde que se nace hasta que se muere. Capítulo 6 de nuestro primer mandamiento. Como ya vimos, nosotros no somos el hombre, somos una máquina orgánica bautizada con un nombre, sea Juan, Pedro, o Diego, y para completar el satánico propósito, se fusionó, se solidificó, cuerpo y alma, como dicen, y se le llamó el hombre, cosa más sorprendente que absurda. Y surgió pues el hombre, como salido de las manos del Creador. Esa es pues nuestra triste y desgraciada realidad. Mas vive Dios, el Creador. Y nos enseña, tiempo a tiempo, desde el primer instante de su propia manifestación, de profeta a profeta, de época en época, el camino, o sea, el estado Cristo del cual salimos como partículas de él, y cómo, convertidos en llamas, nos reintegraríamos en él, porque así como el amor se alimenta con amor, el fuego Cristo se alimenta con fuego Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Yo soy una esencia, un Buddhata, una chispa virginal, y no me conozco. Y no sé siquiera cómo me llamo, ni quién soy, ni de dónde vengo. Ese soy yo. Así, pues, este primer mandamiento, consiste en aprender a separar voluntariamente lo que soy psicológicamente, de lo que soy como máquina orgánica. Al punto de entender que mi cuerpo es una máquina preciosísima, de propiedades universales al servicio exclusivo de un enjambre de locos que se revuelcan, sin responsabilidad alguna en mi universo psicológico, bien conocidos y llamados el ego, los yoes psicológicos. Y yo, el cuerpo, la máquina orgánica, sin Dios ni ley, el Paganini. Esa es nuestra cruda realidad, o despertamos ya al desarrollo de nuestra propia esencia como semilla de hombre que es, o no hay Dios que nos salve de los tormentos inenarrables de la involución sumergida. Como está escrito en el frontis de la puerta de entrada a las infradimensiones de la naturaleza, infiernos atómicos, que dice así: «Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza».
Separemos pues, paso a paso, y al costo que sea, los estados de los eventos, como nos los enseña nuestro Cristo. Rojo de Acuario, Maestro Samael Aun Weor, en la obra Tratado de Psicología Revolucionaria, y así cumpliremos nuestro primer mandamiento. Capítulo séptimo. De un segundo mandamiento íntimo. Una vez entendido que nuestra esencia, lo que en realidad yo soy, es la semilla de donde nace, se crea el hombre, en el rigor de la ley, quien debe indispensablemente sacar a los animales del deseo, a los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, y gula, que tienen invadido mi universo psicológico de la esencia, o alma, para lo cual en esta máquina orgánica también opera otro sentido ya perdido debido a nuestros hábitos y costumbres bestiales, llamado la autoobservación psicológica, con el que activado y puesto en función normal, podemos ver en plena acción al ego, yo, o mí mismo, y entonces someterlo, uno en uno, someterlo a juicio, y decapitarlo con el proceso de la muerte del ego de la doctrina gnóstica cristiana universal del Cristo Rojo de Acuario, Maestro Samael Aun Weor, o sea, el niégate a ti mismo, de nuestro Señor Jesús el Cristo. Lo que es lo mismo, pero ya develado. Bueno, es el amable buscador de la verdad quien debe salir del laberinto de las teorías en que se encuentra. Yo le estoy compartiendo del conocimiento superior, de todo corazón. Capítulo octavo del tercer mandamiento íntimo. 11. Haz tu deber. 12. Haz que tu luz brille, ya en la noche, cuando la máquina orgánica, el cuerpo, no da más del agotamiento, llevémoslo a la cama, a su reposo, a que se rehabilite, y nosotros, lo que es nuestro paquete psicológico, en ese desdoblamiento de la personalidad, con nuestra real esencia allí prisionera y dormida, nos vamos a la eternidad, o mejor, caemos a lo desconocido, en tanto que el cuerpo, o máquina orgánica, se restablece para continuar con nuestras diableras, o funciones de Satán, lo que llamamos el deber, o responsabilidad. Así marchamos, como lo hemos dicho anteriormente, desde la cuna hasta el sepulcro, y aún más allá. Esa pues es la vida de blancos y negros, pobres y ricos, ignorantes y sabios, como obedientes hijos de nuestro padre el diablo. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y cortamos el hilo de la vida en sí, la felicidad, la paz, el amor, que van de la materia al espíritu, del barro al oro, de lo mortal a la inmortalidad, de las tinieblas a la luz. Empecemos, hermano, por entender sin pilatunas de ninguna clase o escuela del mundo, que vivimos los últimos días de nuestra vida en el planeta Tierra, que vamos en el huracán y la tormenta al abismo, donde será el llanto y el crujir de dientes, y por lo menos veamos que el cuerpo, la máquina orgánica, no es todo, que apenas sí cumple la parábola de nuestro Señor el Cristo, cuando dice, Juan 3, 6, 6 lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Conclusión de esta puntualización humana. Aprender a vivir, del lenguaje gnóstico, para lo cual es indispensable cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, y de actuar. Jorge Vélez Restrepo. Canal YouTube. fresiagom@yahoo.es. Nota. Así como al final de los tiempos el Noé bíblico, el Manu Vaivaswata, realizó el éxodo de la cuarta raza raíz, los atlantes, con su arca. O como el gran legislador Moisés, salvó su pueblo, los israelitas, del faraón. Igualmente ahora nuestro ejército de salvación mundial, en medio ya del huracán y la tormenta, asombrosa y final de nuestra vida en el planeta Tierra, nos preparamos e invitamos urgentemente a la humanidad doliente al nuevo éxodo. Jorge Vélez Restrepo. Canal YouTube. fresiagom@yahoo.es. Profecía de Melquisedec, el genio de la tierra. Melquisedec, el genio de la tierra, el rey del mundo, hizo en el Tíbet la siguiente profecía. Los hombres, o mejor dijéramos los mamíferos racionales, cada vez más olvidarán sus almas para ocuparse solo de sus cuerpos. La mayor corrupción va a reinar sobre la tierra. Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientes de la sangre de sus hermanos. La media luna se apagará cayendo sus adeptos en la guerra perpetua. Caerán sobre ellos las mayores desgracias y acabarán luchando entre sí.
Las coronas de los reyes, grandes y pequeñas, caerán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estallará una terrible guerra entre todos los pueblos. Los océanos rugirán, la tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas, desaparecerán reinos, morirán pueblos enteros, el hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las leyes, no vistos ni soñados aún por los hombres. Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen en los propios hombres. Aquellos que levanten la mano sobre otro perecerán también. Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la atención del mundo entero. Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán de florestas. La tierra toda se estremecerá, millones de hombres cambiarán las cadenas de la esclavitud y las humillaciones por el hambre, la peste y la muerte. Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado para otro. Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego. 1, 2, 3. De cada 10.000 hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo el entendimiento, sin fuerzas para construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes aullarán como lobos feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia carne, desafiarán a Dios para combate. La tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella. Sobre la tierra vacía, la noche y la muerte, entonces yo enviaré un pueblo, desconocido hasta ahora, el ejército de salvación mundial, el cual con mano fuerte arrancará las malas hierbas del terreno del cultivo y del vicio y conducirá a los pocos que permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla contra el mal. Fundará una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de las naciones. Esta profecía es aceptada por los gnósticos, los cuales la interpretan como el fin de la Edad Negra o Kali Yuga. Después, según ellos, habrá una nueva civilización y una nueva cultura. Los que definitivamente están con los mayas, los nahuas, como dice en la piedra solar o calendario azteca, del 13º Catún, el que nos corresponde, que para el año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en el planeta Tierra, de donde las diferentes situaciones de convulsión, guerra, hambre, degeneración, enfermedades y muerte en que vivimos hoy